Tiempo de la Conexión X aquí en Sábado al Día. Luego de esta pausa comercial, recordarles que ustedes si quieren ser parte de nuestra familia de patrocinadores, pueden ponerse en contacto con la planta televisiva Teleuniverso o hacerlo de manera particular, personal, con nosotros a través del 829-265-0312 y así entonces entre a formar parte de nuestros patrocinadores en este espacio Sábado al Día. En esta Conexión X, como habíamos dicho, recibimos al dirigente de la Fuerza del Pueblo, 3 veces director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago Corazán, Hanley Otaña. ¿Cómo está todo, Hanley? Gracias, Luis Manuel. Muy bien. Me alegra muchísimo estar en esta conexión a esta hora y este día. Bienvenido, bienvenido. Para nosotros es un placer inmenso. Yo le había dicho a las personas que, aunque eres uno de los más reconocidos políticos, lo que vamos a tratar aquí es que la entrevista sea lo menos política posible, porque imagínate un sábado a la 1 de la tarde, una gente comiendo y tú le metes un tema político de lunes a viernes y también sábado. Bueno, también es verdad, también es verdad. Hanley, llegas en 1996 como director de Corazán, una de las instituciones más representativas de esta provincia, y vimos recientemente, aunque ellos no lo admitan, pero una disputa interna en el PRM por el tema de la designación en el cargo. Finalmente se designa al dirigente Andrés Burgos, pero al margen de todo esto, un joven de 28 años en ese entonces. 27 años, 27, 28, lo que tengo yo ahora. Llega a esta institución. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia de saber que en ese momento asumías una institución de tanta importancia como era Corazán, o como es Corazán? Pues mira, en aquel momento fue un desafío abismal porque yo tenía una experiencia profesional muy limitada al sector privado, a la construcción básicamente. Yo era el típico ingeniero gerente de proyectos y de construcciones, de carreteras, de acueductos, pero no había tenido una experiencia de gestión pública y sobre todo de gestión de un servicio público, porque si algo rápidamente me di cuenta de que, y es algo que pienso que todavía está latente, es que la gente mira a instituciones como Corazán como si fuera un ministerio de obra pública. Es cierto. Y no es así, o sea, digamos, construir una obra es un medio, no un fin. Entonces me di cuenta que el tema era más precio del producto que se vende, calidad de ese producto que se vende. Es una industria, es una... Y bueno, y fue un proceso como para mí impactante, de mucho aprendizaje. O sea, ¿Recibiste de presión? muchos meses de estudio. ¿Recibiste presión por el tema de las nóminas, los nombramientos, la familia también, quizás entendiendo que tú podías facilitarle el nombramiento, el tan nefasto nepotismo? Sí, esa es una cara difícil de la gestión, porque yo siempre, sabes que las bombas estas de cuando tú bombeas agua, en el medio hay una cosa que se llama diafragma, es una cosa como que se deforma, ¿no? Con la presión, ¿eh? Entonces, a veces hay que deformarse un poco para mantener y sostener la presión política, pero también hay que deformarse a lo contrario, para que la institucionalidad se fortalezca. Entonces me tocaba eso, a veces decir que no, muchas veces decir que no a cosas, porque hay algo muy clave. Si tú no formas ahí como un equipo de gente que se identifique, que técnicamente esté preparado, la política no basta, o sea, basta la experiencia, también la identificación, o sea, hay que crear una atmósfera de confianza, eso es fundamental. En el tema de la edad me enfoco mucho porque yo trato de enviarle el mensaje a los jóvenes que son los más influenciables, tanto con lo bueno como con lo malo, y quiero seguir insistiendo en esta parte porque a esa edad quisiéramos saber cuál fue el principal reto que debiste afrontar. Ya hablamos de que hay una presión política por el tema de los nombramientos, pero ¿cuál fue, según lo que entiendes, el principal desafío? Hubo muchos desafíos, vamos a decir, hasta personales, privados, porque yo era soltero, se me acabó irme a la discoteca y salir a las 4 de la mañana. Ya había que cuidar esa imagen. Ya había que cuidar esas cosas, ¿verdad? Entonces fue, digamos, un sacrificio en lo personal para una gente de esa edad, ¿eh? Porque bueno, una persona mayor ya, cuando yo volví ya no tenía ese tipo de desafíos. También críticas, porque hubo críticas, es decir, cuando vieron mi cara de niño, en aquella época, yo mismo ahora... Mucha gente que entendía que eran ellos que tenían que estar yo ahí. ahora mismo veo mi propia foto de aquellos años y digo, bueno, pero la verdad que era un niño. Recordamos el trágico suceso de la tormenta Olga en el 2007. Para mucha gente hay culpable, para otros fue algo de la naturaleza, pero yo te pongo esto de ejemplo porque hubo muertes, claro. hubo una tragedia evidente
¿quién entiendes tú que falló en esta tormenta Olga y en cuanto a los fallecidos? Si se puede buscar un culpable, porque dicen que desfogaron indebidamente la presa de Tavera, otra gente incluso apuntaban a Corazán por no mantener al tanto a la población. ¿Quién realmente falló? No, mira, primero Corazán no tiene nada que ver con esto, porque Corazán no es parte de la operación. Sí, pero gente incluso buscaron culparlo. Sí, sí, bueno. Yo pienso primero que ese fue un fenómeno atípico, es decir, esto que hablamos del calentamiento global, del cambio climático, de cómo han variado el régimen de lluvias, de cómo el calentamiento de las aguas del Pacífico especialmente producen estos fenómenos del Niño y la Niña que han modificado sustancialmente el régimen de huracanes y demás. Esa fue una tormenta en diciembre, ¿no? Cosa que no es normal. Y por tanto, digamos que la presa estaba en el nivel normal para esa época, estaba alta. Creo que estaba cerca de los 22, 21. 220, 21 metros sobre el nivel del mar, algo así, según recuerdo. Creo que era 221. Bueno, digamos, es la regla de la operación, decía, a esa altura está normal en esta época. Bueno, se avecinaba el fenómeno y quizás debió haberse previsto un desfogue con mayor temprano, por lo menos en el día, ¿va? Haber hecho un desfogue. Mayor control. Mayor control. Mira, para mí, eso fue quizás el momento más difícil. ¿Te impactó en lo personal, emocionalmente? Mira, no en lo emocional, pero sí, por ejemplo, mira, el agua llegó al segundo piso de Corazán, del edificio de Corazán. O sea, el centro, nosotros estábamos al nivel de que el centro de cómputos, yo recuerdo esa noche, Manuel, que antes de que se iniciara la cosa, nosotros estábamos ahí sacando los vehículos, sacando cosas, y yo recuerdo haber tenido en mi mano el backup, como se llama, ¿no? Toda la data de la institución que generalmente se guardaba fuera, en una oficina, no en el edificio, pues había un fuego o algo, allá estaba, digamos, wow, el servidor central, y por seguridad se guardaba en otro sitio. Y yo recuerdo que en esa tribulación, el guardián, que era el que se le responsabilizaba de esto, me vinieron, mire, agarre ahí esto. Y yo estaba con la cosa esta, era como un maletín, una cuestión en medio de la... ¿Qué hago con esto? Bueno, fue una situación que los tomó desprevenido totalmente. Terrible, sí, claro. Mira, una de las cosas que más me laceró, como una hora antes de que pasara la primera oleada grande, con nosotros estaba ahí un guardián que cuidaba una subestación eléctrica que está al lado de Corazán. Okay. Y Sí, estuvimos con nosotros, incluso vimos los presos junto con él pasar por la avenida de Circunvalación. Y pensé que una hora y pico después esa persona no pudo salir, parece que se fue a dormir y no pudo salir de la oficina y murió. Me imagino que fue algo terrible. Fueron meses de destrozos, que por cierto pudimos recuperarlo, pero fue una cosa... Es el peor desastre de los últimos 20 años que recuerda Santiago, podemos decir. Sí, yo creo que desde Ciclón David, en el 79, no se producía algo semejante. Ya que me hablas del tema del cambio climático, Al Gore, incluso durante su campaña del año 2000 contra George Bush, venía hablando insistentemente del tema del cambio climático, pero nosotros como países en vías de desarrollo parece que recibimos la información mucho después de que realmente está pasando. Ese fue un episodio en donde tú viste realmente que hay una realidad con el cambio climático. Por supuesto, porque lo que está pasando con el cambio climático es que la agresividad de los fenómenos es mayor. Es decir, nosotros lo vemos cuando hay un ciclón, una cosa, pero también cuando hay sequía. O sea, el año 2019 fue un año muy seco, sí, drásticamente seco. Ya uno como que con los meses se va olvidando, pero recuérdense en la línea noroeste, cómo morían las vacas. Sí, ciertamente, ciertamente. Fue un fenómeno de sequía muy drástico. Ahora tenemos unos meses de lluvia, que ya hay un ciclo. Las calles se destruyen. Sí. Eso se ha alterado, es decir, son más violentos los fenómenos, pero además en épocas distintas, porque antes aquí llovía en mayo, ahora resulta que no llueve en mayo. Hacía frío en diciembre, pero ya no siempre hace frío en diciembre. De hecho, estamos viendo un invierno que se aproxima un invierno, y no sé si es un asunto de percepción, pero vemos un invierno que se aproxima más frío que el año pasado. Y nosotros, nuestras islas en el Caribe, son de las zonas del mundo con más vulnerabilidad a estos fenómenos, porque donde hay una masa terrestre circundante importante, los cambios son más lentos, ¿no? La Amazonas son más lentos. Nosotros somos una isla, un grupo de islas donde tenemos miles de kilómetros de agua alrededor, por tanto estamos muy
no dependemos del ecosistema de la isla propiamente, sino que es parte de un fenómeno mucho más grande, de un ecosistema mucho más grande. Estamos en cadena de fallas geológicas y un sinnúmero de factores. Hamlet, hablando de agua, eres, además de político, un hombre formado en el tratamiento del agua, incluso trabaja con una institución, una organización mundial como el BID. En este tema, enfocado en este tema, vamos a preguntarte, ¿cuál es el verdadero fallo que existe en nuestro país con el tema del agua? Y no lo voy a dejar solamente en Santiago porque a diario nos reportan problemas acuíferos en diferentes provincias. La gente parece que en pleno siglo XXI, 20 años después del siglo XXI, no puede solucionar sus problemas de agua. ¿Qué realmente es lo que está pasando? Mira, te lo voy a decir que sea una forma muy simple para que el público lo entienda. Siempre que designan un director en una empresa de estas, un equipo directivo está pensando en que tiene que ir a hacer muchas construcciones, muchos contratos de obra pública. Y ese no es el factor. El factor es institucionalidad. El factor es... ¿No sería continuidad? Sí, la continuidad es parte de eso, justamente. Es decir, que se forman técnicos que deberían estar consagrados a la operación, al mantenimiento, a la gestión de esa empresa durante años, porque eso no se aprende de la noche a la mañana. Y cada 4 años lo que estamos viendo es que llega un gobierno nuevo, una administración nueva, a veces dentro del mismo gobierno, un director nuevo, y bueno, y se pierde por agresiones políticas, esas cosas, todo lo aprendido previamente, toda la visión, y volvemos atrás, se empieza de cero con mucha frecuencia. Y como el enfoque es construir obra, hacer contratos de obra pública, no se enfoca en mantenimiento, en operación, que lo que ya está construido debe durar 20 años, 30 años, 40 años. O sea, no hay sentido de mantenimiento, de institucionalidad. Por eso digo, y eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con gobernanza. Es decir, cómo se gobierna esa institución, qué orden de mando hay, que el director no sea ley, batuta y constitución, sino que rinda cuentas, que cada quien que llegue se monte en un plan de mediano y largo plazo, porque las soluciones no son rápidas. Pero esa explicación que tú nos das contrasta con la excusa idónea que han utilizado los últimos directores de Corazán para ponerle nombre y apellido a las cosas, que dicen que en el caso de Santiago tenemos un acueducto obsoleto, un sistema de alcantarillado y un acueducto obsoleto. Mira, aquí se produce más agua de la que se necesita en Santiago. El tema es de distribución, no es de construir nada más cosas, es de distribución. Yo fui como director de Corazán, debajo del brazo, con un proyecto pequeño, piloto que hicimos en el centro de la ciudad de Santiago, para decir, mire, queremos micromedición, queremos mejorar las redes, y encontré eco en organismos internacionales para eso. Recientemente nos reportaron el problema. Pero después se desvió ese proyecto hacia otra cosa. Recientemente nos reportaron también el problema, en el caso de Andrés Burgos, del pago y de las suscripciones a la corporación de gran parte de la ciudadanía. ¿Ustedes se encontraron en tu gestión con este problema? Mira, claro, y eso, cuando yo estuve allí, nosotros incrementamos la medición y la incorporación de clientes. Es decir, casi 60% de la gente tiene un medidor. En Santiago eso era algo como muy típico. El medidor de mi casa hace como 7 o 8 años o más que yo, que nadie lo cambia. No ha habido una renovación del parque. Y eso te va haciendo que las pérdidas aumenten. Y al final, me gusta siempre el ejemplo del esquimalito. Es una fábrica de esquimalito que usted tenga en su casa, o que quiera. Bueno, usted tiene que hacer que todos los esquimalitos se vendan. Porque si usted fabrica esquimalito y la gente se lo come, pero no lo paga, pues la fábrica no va a funcionar. Eso pasa con el agua. Es decir, el agua tiene que ser que todo aquel que la consuma pague a un precio justo, con un buen servicio, con un agua potable, pero que pague. ¿Es buena la calidad del agua en el país? En Santiago es buena. Yo no la garantizo en el resto del país, seguramente. No, pero tú trabajas en todo el país con el organismo internacional. No es, en el resto del país no es igual. Okay. No es confiable. Dice una estrofa de una canción tropical muy conocida, ¿de dónde son los cantantes? ¿Cómo se llevan los ingenieros? ¿Cómo es tu relación con Silvio Durán? No tengo relación, la verdad, no tengo ninguna relación. Nunca hemos tenido, digamos, amistad y cosas por el estilo. O sea, no. Luego de que sales en el 2012 de Corazán, además del organismo, el BID, ¿a qué se ha dedicado Juan Leotañez? No, bueno, a
digamos, a la construcción en muchos aspectos. Esa es tu área dentro de Sí, la sí, pues soy ingeniería. ingeniero y de eso vivo. Pero el 90%, el 80% de mi actividad profesional es en la consultoría, ¿no? Trabajo en agua y saneamiento. He trabajado aquí en el país y en otros países también, Haití, en Centroamérica, en Ecuador, en varios sitios. Y tengo unos hermanos ingenieros, arquitectos, que son los que básicamente en la parte privada lideran. Yo ahí como que nada Ah, más bueno. opino. En el año 2018 llega a ti una gran responsabilidad, señores. Es incómodo desvincular la persona del político cuando se trata de un dirigente de alto nivel. Llega a ti otro episodio muy, muy importante. Y recuerdo en aquella ocasión cuando lamentablemente falleció el dirigente del PLD, Monchi Rodríguez, cómo cuando se te designó presidente municipal del PLD, yo te voy a decir la verdad, eso fue un acto aquí mismo en el Matún en donde las vibras no eran buenas. Parece que la gente no asimilaba, o por lo menos esa tendencia danilista. ¿Cuál era la realidad al interno del PLD desde ese momento? Ah, porque yo particularmente, ahí fue que me di cuenta, espérate, aquí hay una segmentación indiscutible Sí. entre danilistas y leonelistas. ¿Cómo se dio esa situación? ¿Por qué cogieron a Hanley Otañez? Y dentro de ese disgusto de la línea danilista, ¿cómo asumiste tú esa situación? Mira, ciertamente existía esa fragmentación, pero para mí eso no fue lo más difícil. Para mí lo más difícil fue abordar el tema de que había fallecido Monchi, porque primero por su familia, porque lo conozco de siempre. A mismo Monchi, si yo a Monchi yo recuerdo haberlo visto en mi casa, en las colinas, cuando mi mamá entró al PLD, sentado en la marquesina de mi casa, tomándose un jugo de guarapo de piña. Lo conozco desde niño, lo conocía desde niño, lo conocía desde niño. Entonces, para mí era muy difícil eso, humanamente, porque no quería que se viera que independientemente de esa lucha, Que ibas a capitalizar eso. había como una cosa personal. Por eso decía, por eso yo decía, yo no vengo de que soy vicepresidente, sino que vengo a ponerme, digamos, en posición de aceptar el desafío, el trabajo. ¿Eso fue un acuerdo entre Danilo y Leonel? Porque ¿por qué cogieron a Hanley Otañez? No, era que yo había sido el vicepresidente del comité municipal. Ah, por estatuto te correspondía. Claro, claro. Okay. Si era, digamos, normal que así fuese. Porque el rumor decía que fue una imposición debido a un acuerdo. No, no, para nada, no, en ningún caso. A mí eso no me parecía en absoluto momento un desafío, porque eso era lo estatutariamente adecuado. Sí, la otra parte más humana, más, porque fíjate que yo había visto a Monchi la noche anterior a su fallecimiento en un acto en Santo Domingo, en la Casa Nacional. O sea, lo había saludado, habíamos hablado. Bueno, incluso dijeron que un pique que cogió en esa actividad fue lo que degradó Sí, en no su sé. muerte. El caso es que fue muy doloroso, o sea, fue un momento muy, muy O complicado. sea, eso es lo que se dice, no lo Sí. estoy afirmando yo, es lo que se dijo en el momento. Que una situación Sí. estresante, una actividad de la noche anterior, degradó en Bueno, el ese... caso es que esa situación. estaba el doctor Fernández poniendo a la circulación un libro y él había asistido en su calidad, por natural, de presidente y de Asistió. miembro de la dirección, sí asistió. ¿Hubo maltratos personales a la línea de Leonel en esos últimos años antes de esta división? Mira, yo sí pensaba, ¿no?, que iba a seguirse un ambiente, porque independientemente de que tuviera uno en el gobierno, pero sí un ambiente, digamos, de confraternidad, es decir, que por ejemplo las acciones públicas que se llevaran a cabo, generalmente en otros gobiernos, pues como que se discutía, había reuniones, se consultaba, había una inauguración, invitaban a todo el mundo independientemente de que se simpatizara o no por tal corriente. Pero eso se cortó de golpe y porrazo. Tú pasaste a no ser parte de nada. Incluso sin haber división. Luis Manuel, hay gente que yo tengo desde el 2012 que nunca lo vi más, de aquí de Santiago. Se pusieron Nunca lo vi difícil, más. No, yo tampoco me acercaba, pero no hubo un espacio institucional, partidario, comité provincial, que yo cuánto, donde se generara por lo menos una vez al año que tú lo vieras. Hay gente que no la volví a ver más desde 2012 hasta aquí, nunca más. En una oración, ¿cómo describirías a Danilo Medina? Mira, yo lo juzgo más sus acciones, no la persona. Me parece que es una persona que actuó con arbitrariedad desde el poder, con intolerancia, que hizo una práctica política en la cual los límites democráticos no significaban nada para él. Y eso es muy dañino para la institucionalidad, para todos estos problemas de institucionalidad que nosotros hablamos.
El mensaje de que desde el poder se puede todo, desde que el poder con el dinero se puede todo, de que no importa la ley, no importa la constitución, lo importante es el interés político. Esa sensación es dañina para la atmósfera democrática del país. Ahora con un partido político ya definido, producto de esta división, ¿con qué cuentan o con qué no cuenta la Fuerza del Pueblo para los próximos procesos electorales? Y debo destacar lo siguiente, antes de que me responda. Hasta ahora parece que algo bueno tiene la oposición para la población, que los partidos estén en la oposición, y es que ustedes han venido haciendo unos webinars, unos aportes bien interesantes, hemos participado, y ese es el tipo de política que yo quiero ver hacer a los partidos, pero no sabemos cuáles son los propósitos de la Fuerza del Pueblo en los siguientes procesos. Se habla de un acuerdo entre el PRM, Fuerza del Pueblo, pero realmente, ¿cuál será el papel de la Fuerza del Pueblo en estos procesos? Mira, la política es una lucha constante. Yo estoy tratando desde Santiago, de fomentar una cultura política orientada a que los partidos se ocupen de los problemas reales de la sociedad. Nosotros hemos hablado aquí de educación en tiempos de pandemia, cómo iba a ser, de economía, de la economía dominicana. El otro día hablamos de la mujer. Los problemas reales de la gente, más que los problemas corporativos de partidos, de que el comité central, el comité político, es la comida, es el trabajo, es la educación, es el seguro médico, es la vejez. Eso es lo que a la gente le interesa. ¿Será candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo en el 24? No, la Fuerza del Pueblo se está construyendo. Vamos a ver qué va a pasar. Qué eufemismo. Ahora, yo voy a estar siempre presente porque la política me preocupa, la sociedad me preocupa. Tengo sensibilidad por los problemas y voy a estar actuando. Seguramente, ¿en qué escenario? No sé, pero voy a estar ahí. Gracias, Hanley Otañez, por habernos acompañado. Hanley Otañez estuvo con nosotros, dirigente de la Fuerza del Pueblo, ingeniero. Yo creo que ha sido una entrevista bien fructífera para conocer un poquito más de la persona de Hanley Otañez y al final del político también. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía. Estuvo con ustedes Luis Manuel Flores. Pasen todos muy buen fin de semana. Café y paz.